Vamos con la serie de conferencias que organiza el Máster de Sistemas Distribuidos y Empotrados de esta escuela. Bueno, pues la última sesión de conferencias fue acerca de la Internet de las cosas y pues esta sesión pues también va un poco de eso, ¿no? Seguimos con el tema ya que está de moda y nos va este tipo de tecnologías nos va a acompañar durante bastantes años, ¿vale? Entonces, hoy os presento a Miguel Ángel López Peña, que nos va a presentar tecnologías, arquitecturas relacionadas con la Internet de las Cosas, que se llama Fog Computing. Miguel Ángel es director de innovación y desarrollo en SATEC, una empresa de tecnología, de computadoras, y bueno, pues ha estado relacionado con estos temas durante bastante tiempo. Es ingeniero informático, lo digo porque es de los nuestros, ¿vale? Lo mismo que la segunda conferencia es un ingeniero de telecomunicación, que también, bueno, podemos decirle que son primos, ¿no? Por lo menos, ¿no? O sea, hermanos, primos. Bien. Bueno, entonces, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias, Sergio. Bueno, antes de empezar, me gustaría saber si alguno o muchos de vosotros habéis oído hablar sobre el término Fog Computing. No sé si hay alguien que lo conozca o que por lo menos haya oído hablar de esto. ¿Alguno más? Bueno, esto me viene bien. Me viene bien porque, aun siendo una charla de máster, mi objetivo no era tanto entrar en detalles, porque es un concepto muy nuevo y muy por desarrollar, sino crear un poco de interés sobre este tema. Es decir, es sobre la evolución del Internet de las cosas, o como dicen ahora, el Internet de todas las cosas, que parece que vamos hacia allí, y bueno, plantear hacia dónde pienso yo, o piensan otros, que va a ir el cambio, que va a ir el cambio de arquitectura que va a ser necesario para desarrollar todas estas cosas de Internet de las cosas. Y como digo, pues crear ese interés y que veáis la cantidad de áreas que hay que desarrollar y que por lo tanto pueden tener interés para, bueno, pues vuestro desarrollo continuo, ¿no? No solo el del máster, sino lo que hagáis después fuera. Bueno, dicho esto, voy a empezar con definiciones de términos que seguro que conocéis, como es el de Cloud Computing. No sé si es la mejor definición, pero creo que todos entendemos que Cloud Computing tiene que ver con, bueno, software como servicio, aplicaciones ofrecidas como servicio e infraestructuras también ofrecidas como servicio. Al final, lo que tenemos es esas infraestructuras, esos ordenadores, esos sistemas de almacenamiento, las propias aplicaciones las tenemos distribuidas y conectadas a través de Internet, pero replicadas, pero sin saber muy bien dónde están. Es decir, alguien tiene esas infraestructuras físicas que las pone a disposición de proveedores y los proveedores despliegan allí sus aplicaciones, los usuarios sus datos, pero no sabemos muy bien dónde están. En todo caso, como digo, lo importante de esto es que Cloud lo que nos da es todo como servicio. Yo creo que es un poco bueno, podemos estar de acuerdo en una definición sencilla, puede ser esa, ¿no? La otra parte importante a tener en cuenta es la de Internet de las cosas, aunque como digo, ya se empieza a oír el término de Internet of Everything, es decir, que parece que esto va a ir más allá de tener cosas conectadas. No sé muy bien cuál es la diferencia entre cosas y todo, pero luego veremos que a lo mejor sí tiene sentido. En todo caso, el Internet de las cosas pues, puede definirse como una red mundial de objetos que se identifican de forma unívoca y que están conectados entre sí entre protocolos, a través de protocolos estándar, o protocolos por lo menos estándar de facto. Otra vez lo mismo, al final lo que subyace es que tenemos Internet por medio, que es la red universal, y que todos esos objetos están conectados. Pero yo diría que algo más que eso, porque los objetos al final, algunos, por ejemplo un contador inteligente,
sí que es un objeto y puede ser independiente, pero muchos objetos están conectados a través de personas, y eso me parece que es otro aspecto muy interesante del IoT. Tenemos objetos independientes, objetos conectados a personas, o personas conectadas, mejor dicho, a través de objetos, y lo hacen en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de diferentes tipos de canales, y sobre todo tienen la posibilidad de accederse a muchísimos servicios. Bueno, yo creo que son los dos conceptos claves para la charla que había planteado. En todo caso, también es bueno hacer un poquito de historia. Fijaros que en solo 40 años hemos pasado de conectar dos máquinas. Yo creo que esto fue más o menos en los 60, ¿no? Las primeras comunicaciones entre dos máquinas. Y ahora resulta que 40 años después estamos hablando de que no solo las personas con su ordenador o su teléfono, sino incluso dispositivos independientes también están conectados y entrelazados a través de la red. Bueno, creo que el cambio se ve muy bien cuál es esa tendencia de cambio, ¿no? Esto va rapidísimo. Pero me gustaría hacer hincapié en algunos aspectos concretos de ese cambio. Por ejemplo, cómo está creciendo ya el número de dispositivos conectados a la red. Y esta diapositiva es muy significativa. Fijaros no solo cuál es la curva de crecimiento de dispositivos conectados a la red, sino que además los estudiosos de estas cosas dicen, bueno, es que la parte de Internet de las cosas es la que más está ocupando, la que más parte del crecimiento está ocupando, es lo que más está creciendo. Veis que los PCs pues ya no crecen mucho más. Bueno, cada persona un PC, ¿no? Más o menos. Los smartphones, bueno, han ido creciendo, pero no parece que la tendencia sea ya a crecer mucho más. Sí crecerá, pero no parece que sea significativo. Las Smart TVs, bueno, yo ahí no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en España aquí se ve un crecimiento muy lento. En España se está haciendo un esfuerzo, aunque todavía no se ve, se está haciendo un esfuerzo grande en las televisiones por hacer más servicios conectados, y creo que cada vez más. Primero, las televisiones, casi todas las que se venden, ya tienen disponibles las conexiones a Internet, y lo que está pasando creo que es que no todo el mundo las utiliza, pero yo creo que ahí el crecimiento se va a notar, por lo menos en España yo estoy seguro que se va a notar. Y en todo caso, como digo, Internet de las cosas es lo que más crecimiento ha tenido y lo que más va a tener. Y voy a poner un ejemplo, luego pondré alguno más. Imaginaros solo lo que llamamos las utilities, ¿no? Por ejemplo, las compañías eléctricas. Solo las compañías eléctricas tienen previsto el despliegue de contadores inteligentes. Bueno, por poner un ejemplo concreto, en la ciudad de Málaga, solo en un proyecto piloto de Smart City han desplegado 11.000 contadores inteligentes. Pero la normativa eléctrica dice que en unos pocos años todos los usuarios van a tener que tener contadores inteligentes, pues uno por hogar. Os podéis imaginar, ¿no?, el crecimiento, cómo va a ser en ese tipo de dispositivos. Podría dar muchos más ejemplos, ¿no?, pero por poner uno. Esto en cuanto al número de dispositivos, pero ¿qué ocurre con el tráfico IP que generan esos dispositivos? Pues otra vez lo mismo. Esta diapositiva marca un término que es muy económico. Esto yo no le haría demasiado caso porque es un término económico de media de crecimiento, pero tiene que ver también con cómo se amortizan de alguna manera las medias de los incrementos anuales. Es un término que digo es muy económico y lo utilizan las empresas precisamente para hacer proyecciones. Esto, digamos, la fuente es Cisco, que por cierto hace muy bien las proyecciones en su negocio. Lo que quería enseñar con esto es que el tráfico se ve que en unos pocos años, en 5 años, se ha multiplicado por 4, que no es una cosa pequeña. Lo mejor de esto es que cuando ahora estamos hablando de exabytes por mes, ¿no?, cómo crece el tráfico en un mes en media, la tendencia lo que parece decir es que si sigue el crecimiento al mismo ritmo, vamos a pasar a la era de los zettabytes dentro de no mucho más tiempo. Y eso es muy significativo.
el siguiente análisis que podemos hacer es un poco ya no solo ver el tráfico, sino qué tipo de tráfico. Y también en esta diapositiva se ve muy bien que el tráfico que realmente está creciendo muchísimo es el tráfico de vídeo en Internet. Yo aquí también tengo alguna duda. Yo creo que es tráfico multimedia, no sé si decir solo vídeo, pero en todo caso, digamos que es un tráfico, digamos, muy rico, ¿no? Al final muy pesado. De todos modos, no penséis que ese tráfico es solo tráfico de usuarios residenciales, ¿no? De personas que están en su casa y comparten vídeos, porque muchos dispositivos independientes también son dispositivos de vigilancia y por lo tanto generan vídeo. Y esto también, digamos, yo conozco algunos casos que se están planteando, por ejemplo, Red Eléctrica de España, que tiene no sé cuántos miles de kilómetros de redes de alta tensión, están pensando hacer un sistema de monitorización y parte del sistema tiene dispositivos autónomos que generan vídeo. Os podéis imaginar entonces, si esto continúa así, ese tipo de tráfico también va a crecer muchísimo. Bueno, está claro que todo está creciendo, pero ya para terminar con los datos, lo que se ve claramente es que, aunque el número de dispositivos puede tener una línea de crecimiento un poquito más, con una pendiente más suave, lo que sí es verdad es que a ese crecimiento de los dispositivos le acompaña un incremento del tráfico de datos IP al final, que sí que es significativamente creciente. Es decir, esto, bueno, fijaros la tendencia, es que es totalmente, ¿no? Si no es exponencial, pues estará, ¿no?, en una potencia de 3 o algo así, ¿no? Bueno, pues todo esto que es la introducción, ¿dónde nos lleva o dónde quiero que nos lleve? Pues que esto del Internet de las cosas lo que nos va a generar, si las cosas no cambian, es un problema de escalabilidad. Estamos diciendo que el número de dispositivos crece, pero que el tráfico crece todavía más, y este crecimiento parece que va en aumento. Y ya introduzco algunas de los entornos donde esto se produce. Hablamos de Smart Meters, de Smart Cities, de todo tipo de nuevos dispositivos, estos de los wearables, ¿no?, que al final dicen, bueno, vas a poder tener monitorizado a un enfermo llevando una camiseta. O sea, el número de dispositivos y las ideas de nuevos dispositivos crecen, eso sí, exponencialmente. Por lo tanto, esa falta de escalabilidad, pues todo indica, o parece indicar, que va a requerir hacer algo en la red. Imaginaros esa cantidad de datos, es lógico que estén trasegando por la red de un sitio para otro, porque todo lo que tenemos es un sistema de cloud global y por lo tanto, como digo, esos datos trasegando de un sitio a otro, digamos, a veces con poca lógica. Imaginaros dónde tiene instalados sus centros, sus data centers, Google o Amazon o quien sea. Bueno, parece que no tiene mucha lógica y daré luego algún argumento más para decir eso. En todo caso, parece, o hay quien dice, que la solución puede ser esto del fog computing, que por dar la primera pista, pues es algo así como dividir la red, dividir la nube en nubes más pequeñas, y a lo mejor es que hacemos tantas nubes que llegamos a un sistema que llamaremos de niebla, ¿no?, donde las cosas estén organizadas de forma más local. Esto es un poco por dónde va la idea. En todo caso, la idea es mucho más profunda que todo eso. Fog Computing lo que hace, o los padres de Fog Computing, lo que dicen es, bueno, vamos a partir del concepto de cloud, porque cloud está funcionando, el cloud computing está funcionando razonablemente bien, y además el modelo está muy extendido y muy aceptado. Vamos a partir de ahí, pero vamos a hacer algo distinto. Dado que el número de dispositivos está creciendo de forma tan exponencial, que los dispositivos en cierto modo también van a estar localizados, y que muchas de las aplicaciones, muchos de los servicios pueden tener que ver con la localización o con el agrupamiento,
pues vamos a llevar todos los servicios de cloud al extremo de la red, es decir, a la frontera, a ese limbo que hay entre el dispositivo y la red propiamente dicha. Digamos, por poner un ejemplo concreto, es llevarlo, por ejemplo, pues en el caso de las operadoras móviles, pues llevarlo a las BTS, a los sitios donde tienen las antenas, y hay una serie de electrónica de red que pasa los datos, digamos, de la conexión inalámbrica a la red IP, y bueno, pues ahí quizás es un buen sitio para hacer una nueva estructura, o para poner una nueva estructura de conexión. Hay quien va todavía más allá y dice, no solo en esos sitios, ¿no? Y por eso es el concepto de FOG. Quizás los dispositivos, cada vez las memorias y los procesadores son más baratos. Por lo tanto, ¿por qué no aprovechamos también las capacidades de esos dispositivos? Y extendemos todavía más, y ahí es donde llegamos al FOG. Hacemos que los dispositivos también tengan capacidad de proceso y de almacenamiento, que yo creo que eso es realmente lo complicado. Bueno, al final de lo que se trata, eso sí, es que este modelo de FOG sí que está pensado sobre todo para IoT y Machine to Machine. Machine to Machine es simplemente, digamos, los sistemas de conexión entre máquinas de forma directa y sin intervención humana. Puede ser el caso, por ejemplo, de los contadores inteligentes. Como decía, a mí lo que me interesaba de esto es, digamos, asumiendo o entendiendo que el problema existe y que algo se tendrá que hacer, será FOG o será algo similar o por lo menos algo, la cantidad de cosas que hay que desarrollar para que este sistema escale, que yo creo que eso es lo importante, o a mí me parecía lo importante de esta charla, abrir un poco el abanico de tecnologías y de aplicaciones que va a haber que tocar, que va a haber que desarrollar, que va a haber que modificar para que el crecimiento del Internet de las cosas esté bien soportado. Y bueno, he puesto algunos ejemplos, decía, los dispositivos, hardware y software. ¿Por qué? Porque hay quien piensa que ¿por qué no vamos a aprovechar las capacidades de proceso de un teléfono? Un teléfono, un smartphone de ahora puede tener un procesador que hace 5 años, vamos, no lo tenía ni un avión. y hoy lo tienen los smartphones. Comunicaciones. Bueno, ya se está hablando hoy por hoy de nuevas redes, la red 5G en lo que se refiere a redes móviles, pero ya se oye hablar de otros tipos de redes, como las redes de área personal, ¿no? Estas de VPAN, ¿no? Parece que ahí también esto va muy alineado con el uso de Internet de las cosas. Por supuesto, como decía, el almacenamiento. La cantidad de datos es tremenda. ¿Es necesario que todo esté moviéndose por la red? Bueno, pues a lo mejor hay que mirar sistemas locales o incluso aprovechar el almacenamiento de los dispositivos y hacer algún sistema de control de ese almacenamiento, que no es, o no me parece a mí que sea demasiado fácil. Temas de configuración. Pues esto ya se está haciendo hoy por hoy, pero todavía queda mucho. Los dispositivos, o algunos dispositivos, ya tienen por debajo sistemas que les actualizan los firmware de forma automática, pero que también están lanzando señales de monitorización para que los sistemas centralizados pues sepan que todo está funcionando bien, que hay una avería, etcétera. Hay muchísimo aspecto de control. Lo que pasa es que en el plano de control también es verdad que a lo mejor hay que desarrollar más lo que podríamos llamar los inventarios de dispositivos, ¿no? Al final habrá que saber también para qué sirven cada uno de los dispositivos, en qué grupo están, qué funcionalidades necesitan y que eso la red también lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Pues por ejemplo por temas de lo que antes llamábamos calidad de servicio, y hoy llamamos calidad de servicio, pero también calidad de experiencia de usuario. Todo eso quizás hay que tenerlo en cuenta también y empezar a trabajar en ello. Bueno, sistemas de gestión va un poco en la línea de lo que decía antes, ¿no? Los sistemas de gestión de las propias redes incluso, ¿no? Este tipo de redes, digamos, no funcionan solas, hay que administrarlas y eso tiene una complejidad añadida por llevarla, digamos, fuera de los entornos más controlados como es ahora. Bueno, en general,
Sistemas distribuidos, va a haber mucho desarrollo en esa línea, Internet de las cosas y máquina a máquina, Big Data y analítica, que también empiezan a aparecer algunas líneas de uso de datos, digamos, más localizados. O sea que el Big Data será big, pero a lo mejor menos big y más localizado, ¿no? En todo caso, ya lo hemos dicho antes, ¿no? La cantidad de datos que se generan, yo creo que van a justificar la primera parte del Big Data, que es, ¿no?, el volumen. Bueno, pues vuelvo un poco, dicho todo lo que a mí me parece que puede ocurrir en el futuro y que va a haber que estar atento, vuelvo al fog computing en cuanto a la arquitectura que se propone. Básicamente, los gurús de este modelo dicen que claramente va a haber dos capas. Fijaros que lo he pintado en horizontal y en vertical porque, siendo algo tan nuevo, todavía no está claro, pero en todo caso sí que parece que se ponen de acuerdo los expertos en que va a ser tan importante la parte de infraestructuras, de gestión de las infraestructuras, como de gestión del control. Aunque en las infraestructuras está incluido toda la parte de servicios, y en el control está más la parte, digamos, de bajo nivel, de, como digo, control de dispositivos, almacenamiento, procesamiento, o sea, más la parte de core. Bueno, la arquitectura desde el punto de vista de capas es evidente, ya lo he contado antes, va un poco desde los sistemas de cloud, se baja a sistemas de nubes más pequeñitas. Ponía antes un ejemplo, pues parece lógico que en los sistemas de telefonía móvil, pues que las BTS, que tienen ya un montón de electrónica de red, pues que aprovechen esos centros para poner ahí también control de los servicios, o incluso despliegue de los servicios, pero también de las infraestructuras, que controlen en la manera que sea posible los dispositivos, que es la última capa. Y en esa última capa, como digo, aprovechar las redes de área personal y a través de eso aprovechar las capacidades de los dispositivos, tanto en proceso como en almacenamiento. Y vuelvo a repetir que a mí, no sé si yo lo veo de una manera muy particular, pero me parece que el desarrollo de esa parte es realmente compleja. Imaginaros lo que es, aunque sea en una sola zona, pero imaginaros lo que es mantener almacenamiento y procesamiento compartido desde dispositivos personales. Me parece que esto es, así en concepción, muy complicado, pero bueno, digamos, es la tendencia, veremos luego en qué queda. Bueno, es un poco más de lo mismo, ¿no? Parece que lo que se pretende efectivamente es empezar por crear una capa más en el modelo de la arquitectura. Y bueno, parte pues de los sistemas realmente físicos de despliegue de cloud, ir bajando, ir aprovechando las capacidades de cada capa, bueno, hasta llegar al fog y a los objetos. Es, digamos, la misma transparencia de antes, con un poquito más de detalle. Bueno, se ponen ahí algunas capacidades, pero las voy a contar ahora, así que no merece la pena extenderse mucho más aquí. Bueno, en todo caso, las características. ¿Qué es lo que se pretende que aporte fog computing? Porque no es solo el que la red no escale o no parezca que vaya a escalar de esta manera y haya que hacer algo. Ya puestos, pues dicen, hombre, vamos a hacer un modelo, vamos a justificarlo, ¿no? Vamos a ponerle aquí unas características que den algo más, que aporten algo más a los usuarios de todo tipo, a los usuarios, digamos, empresariales, que pueden tener que ver con lo que ahora son los provisión de servicios y de infraestructuras, pero a los usuarios finales también. Entonces lo que se pretende con esto es, por ejemplo, que sobre todo las aplicaciones, por ejemplo, que tengan una latencia pequeña, ¿no? que las funcionalidades, las operaciones se realicen con poca latencia, que aquello vaya ligero. Y eso no es más que aprovechar, como digo, la cercanía.
Si tú tienes, no solo la cercanía, sino si tú has conseguido dividir lo que antes era una cloud general, lo vas dividiendo en zonas donde tienes usuarios que hacen cosas parecidas, que tienen dispositivos más o menos parecidos, que generan datos más o menos parecidos, hombre, pues parece que sobre eso se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pues aprovechémoslo, agrupemos, hagamos cosas más de tipo local y demos servicios más ligeros. La computación y el almacenamiento distribuidos, pues como digo, me parece complicadísimo, pero puede ser totalmente rompedor. Ya ha habido, en el pasado ya ha habido algunas iniciativas que iban en este sentido, y de hecho que algunas todavía funcionan, ¿no? Esto de que, bueno, yo presto mi PC o presto un cachito de mi PC para que otros hagan cálculos. Creo que había en la NASA, si no recuerdo mal, había un proyecto que seguía este tipo de cosas, y bueno, tú aportabas un trocito de tu PC. Esto es lo mismo, pero a lo grande, es decir, pues vamos a explotar ese sistema, vamos a crearlo para utilizarlo de forma transparente. Eso es un poco la clave de todo esto. Bueno, el número de nodos disponibles, claro, va a ser enorme. Hombre, yo diría que no todos se van a utilizar, lógicamente, pero sí que es verdad que da una topología muy interesante, con muchos nodos, pero con una capacidad de agrupamiento previamente o que se puede conocer incluso en movilidad, que es otra de las características, ¿no? Todos los dispositivos móviles que hay por ahí, pues también se van a poder utilizar. Y como digo, están totalmente localizados. Y por ello, una cosa es que nosotros no lo veamos, pero yo os aseguro que todos los dispositivos móviles que llevamos encima están localizados y con muchísima precisión y por varios medios. Las operadoras toda la información la tienen. Las comunicaciones y las aplicaciones en tiempo real. Bueno, esto no es novedoso, es un poco más de lo mismo, ¿no? Porque la tendencia ahora es hablar de que todo se puede hacer en tiempo real. Bueno, pues aquí también dicen, pues esto lo vamos a mantener. El acceso inalámbrico mayoritario, bueno, eso es un hecho. Yo creo que hoy por hoy claramente el crecimiento de las conexiones inalámbricas es enormemente mayor que el de las conexiones, digamos, por cable, ¿no? Bueno, cada vez más. Bueno, la naturaleza heterogénea de los dispositivos, pues otra vez lo mismo, ¿no? Claro, si hay muchos dispositivos, pues lógicamente son de muchos tipos, pues aprovechemos cada tipo. Y como no puede ser de otra manera, aprovechemos lo que ya hay hecho. O sea, la parte de cloud no la vamos a perder, eso también estará. Lo que pasa es que vamos a estructurar esa cloud de otra manera para meter en los sistemas más distribuidos o más distribuidos y más grandes aquello que tenga sentido distribuir de forma mayoritaria, pero no metamos, por ejemplo, los datos de una ciudad de contadores inteligentes, porque eso no lo va a utilizar nadie más que la operadora o la comercializadora, y lo va a hacer seguramente en centros de control que tenga en la misma zona o en la misma ciudad. Por lo tanto, vamos a aprovechar también un poco eso. Bueno, algunas aplicaciones que, hasta donde yo sé, algunas solo son proyectos piloto que aprovechan aplicaciones para ir desarrollando algunas cosas que pueden parecerse o pueden ser FOG. En todo caso, el vehículo, las redes vehiculares. Yo conozco varios proyectos europeos donde se ha trabajado en redes de vehículos. Al final se trata de que los vehículos, y es un buen ejemplo además, vehículos comparten en una red mesh información pues de su velocidad, de tráfico, bueno, los más avanzados pues pueden coger información sobre, por ejemplo, que hay niebla, de información meteorológica o información de restricciones en el tráfico, y las vas distribuyendo hacia atrás para que los otros conductores pues las conozcan y
y tengan más precaución o eviten accidentes, etcétera. En todo caso digo que es un buen ejemplo porque bueno, las redes vehiculares se ven muy bien, ¿no? Al fin y al cabo la información es relevante en un espacio más o menos pequeño, es decir, en un tramo de vía. Sí que habrá otra información que será interesante para la Dirección General de Tráfico o para, no sé, cualquier otro sistema de mantenimiento de una autovía, pero se ve bien que puede haber una generación de datos que no es necesario estar distribuyendo por toda la red, que es que solo es relevante para unos tramos donde además las conexiones, sean WiMAX o sea inalámbricas 3G, 4G, bueno, pues al final hay muchas antenas donde se podría hacer ese proceso local y distribuirlo como servicio. Las Smart Grids, que de eso Juanjo nos va a hablar luego. Bueno, digo las Smart Grids porque también esto es una percepción personal, pero creo que las Smart Grids son las redes inteligentes, casi siempre eléctricas y de gas, ¿no? Bueno, es un poco por donde va esto, el término Smart Grid, pero va, por lo menos en España, muy ligado al desarrollo de las ciudades inteligentes. Yo quizás me equivoqué, pero yo los ejemplos de Smart Grid más importantes que conozco, Barcelona, Málaga, están ligados al desarrollo de la ciudad inteligente. Bueno, es una vez más sistemas máquina a máquina y un montón de contadores inteligentes, pero también de monitores de la red de electricidad de todo tipo, o sea, miden de media tensión, alta tensión, baja tensión, centros de transformación, todo tipo de sensórica está desplegada en una Smart Grid. Bueno, pues las aplicaciones de regulación y control en tiempo real, como os decía, bueno, se hacen en un espacio muy local. Bueno, pues ¿por qué no se llevan? Y por cierto, también la información que genera una Smart Grid es significativamente grande, ¿eh? Pues ¿por qué no llevarlo eso al borde de la red? ¿Por qué no llevarlo al lugar más cercano a donde se producen y a donde se consumen los datos? Y bueno, las redes de sensores y actuadores, que no es más que una generalización de lo anterior, ¿no? Al final, bueno, se habla mucho de que va a haber redes específicas, hablaba antes de las redes vehiculares, pero pueden ser redes de monitorización de salud, o pueden ser redes Smart Grid, o pueden ser cualquier otro tipo de redes. Si bien es verdad que en este caso se habla mucho de dispositivos, ahí sí, dispositivos únicamente inalámbricos, estos tipos de arquitecturas malladas, es decir, donde los dispositivos pueden entrar y salir de la red y ellos mismos construyen la red, etcétera. Bueno, puede ser otro ejemplo. Y al final la he dejado en inglés. Esta es otra parte del software que hay que desarrollar, que a mí me parecía interesante también poner de manifiesto, porque no es todas las aplicaciones y las infraestructuras. Parece que en la parte de bajo nivel, en la parte del núcleo de la red, también va a haber que hacer muchísimas cosas. Y bueno, para mí lo interesante es que, como todo está por hacer, el interés de todos los que nos dedicamos a las TIC, pues puede ser entrar en ello ahora, ¿no? Ahora es el momento, ¿no? Luego diremos, bueno, es que ya está todo hecho fuera. Bueno, pues este tipo de cosas son las que a mí me mueven a pensar que estamos a tiempo y pueden ser, pues, cosas totalmente variopintas, ¿no? Desde los sistemas peer-to-peer entre dispositivos, ¿no? Que, bueno, ahí parece que si esta arquitectura se lleva a cabo o algo parecido, las redes peer-to-peer actuales no creo que vayan a funcionar igual. Habrá que hacer algo, aunque solo sea en el plano de control, de monitorización de los dispositivos que hay disponibles, dónde están, cómo se conectan y cómo establecer esas conexiones de los datos peer-to-peer, sabiendo que están distribuidos pero en un entorno distinto, en un entorno local distinto al que hay ahora en la cloud tradicional, o microredes, lo que decía antes también, los sistemas de almacenamiento distribuido en dispositivos, que es una cuestión que, bueno, yo creo que puede dar mucho de sí, señalización, bueno, pues
redes heterogéneas. Bueno, yo creo que hay muchísimo por hacer en el plano de más bajo nivel. Y ya para ir terminando, bueno, pues, ¿qué ventajas nos venden que va a tener el FOG? Pues básicamente que va a haber menor tráfico en la red y menor necesidad de ancho de banda. Esto no sé si les gustará mucho a algunas operadoras, ¿no?, que quieren vender su ancho de banda a todo el mundo de cualquier manera, pero parece que va por ahí la cuestión. La menor latencia, es decir, bueno, pues todo se pretende que vaya un poquito más ligero por ese hecho de tener redes más pequeñas y más cercanas. Bueno, la reducción de puntos centralizados y por lo tanto de puntos únicos de fallo, pues también puede ser una buena característica a tener en cuenta a la hora de desarrollar este tipo de cosas, ¿no? Aquí seguro que se puede discutir mucho, porque, claro, lógicamente los sistemas críticos no se van a desplegar en un entorno de IoT, ¿no?, ni de FOG, ni aparecido un sistema crítico, pues al final lo tendrá un banco, un sistema de control aéreo, pues lo tendrán en sitios mucho más controlados. Pero quizás sí que haya ejemplos en los que la alta disponibilidad pueda ser interesante y evitar este tipo de arquitecturas más centralizadas, pues bueno, puede ser una opción interesante. Bueno, claramente la capacidad de virtualizar, claro, se multiplicará tan exponencialmente o con el mismo crecimiento que crezcan los dispositivos. Y pongo entre paréntesis lo de la mejora de seguridad, porque aquí sí que yo creo que lo que va a crecer claramente es la necesidad de gestionar la seguridad, pero la complejidad que tiene asegurar la seguridad en un sistema tan distribuido, pues me parece que eso, que hasta donde yo sé, hay poco hecho, y desde luego también es otro problema a tener en cuenta y a desarrollar. Bueno, porque digamos que yo parto de lo que dicen otros, no tanto de lo que digo yo. Y esto aparece en la literatura como una ventaja, pero yo creo que será una ventaja, yo no lo sé, pero será una ventaja si se resuelve. Porque claro, si yo tengo mis datos o parte de mis datos en tu teléfono y en el router de no sé qué BTS y en cualquier sitio... Es posible. Yo creo que este aspecto es de los menos trabajados, pero puede ser también que tenga que ver con la privacidad. Es posible. Una persona debe llevar sus datos a la nube, se quedan sus datos. Es posible. Es posible, pero eso iría un poco en contra de las micro clouds, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, bueno, tengo los míos. Pues a lo mejor no todos, pero bueno, es muy posible, Sergio, que vaya por ahí la cosa. En todo caso, la única desventaja, lógicamente, los que venden esto del FOG, pues desventaja ninguna. Es decir, ¿cuál es la desventaja? Bueno, pues que necesitamos desarrollar nuevas tecnologías, pues estupendo, vamos a ello. Si me lo compran, pues me pongo como loco a desarrollar. Necesitamos nuevas plataformas, me refiero a plataformas, digamos, más bien lógicas, ¿no? Esto hay que organizarlo y se necesita mucha parte de núcleo de red y núcleo de gestión de los sistemas, pero también, claro, se necesitan aplicaciones. ¿Por qué vamos a desplegar todo esto si no tenemos todavía aplicaciones que lo desarrollen? Ya veis que las desventajas son un poco, bueno, esto es una cosa de futuro, necesito que el mercado lo empiece a demandar y que los tecnólogos lo desarrollen, no es más que eso. Bueno, he puesto un poco de bibliografía, pero es realmente lo más básico. Yo creo que estos son los primeros artículos que yo he encontrado que se escribieron utilizando directamente el término de fog computing. Seguro que hay mucho más y los encontraréis con una búsqueda sencilla en internet, en Google, pues seguro que encontráis muchísimos más, porque sí que hay mucha literatura ya sobre el tema. Y lo último, dudé si ponerlo lo primero. ¿Cuál es la visión empresarial de todo esto? Que es por lo que a mí
me da la impresión de que esto sí que puede tener éxito. Pues porque he puesto solo 3, pero hay unos cuantos más. Por ejemplo, Telefónica, que yo creo que no hay duda que es una empresa que está a la última y que está en todo. Pues Telefónica dice que ahora mismo es el motor de innovación para el mundo IoT. Bueno, yo solo porque lo diga Telefónica ya me lo pondría en el radar, ¿no? Me parece que ellos están trabajando en esto, pues es interesante. Para los alumnos de máster, pues fijaros que puede ser una salida profesional claramente, ¿no? Una gran empresa trabajando en estos temas y vosotros aprendiendo sobre lo que son los sistemas de IoT, de sistemas empotrados. Bueno, es una opción. La de Cisco, bueno, esta tiene truco, es que Cisco es el inventor del término fog computing. Pero tiene truco, pero no tanto. Claro, Cisco dice, esto va a afectar a un montón de aplicaciones en el Internet de Everything. Bueno, pues de todo, ¿no? Este término de Internet de todo. Bueno, pues está bien, es un buen comentario. El siguiente ya me gusta más. Dice, está entre las 8 tendencias clave en las redes de 2015. Como decía antes, yo, así dicho, no muy alegremente, para mí Cisco es la empresa que mejor hace los estudios de mercado a medio plazo. Es una opinión personal, pero yo creo que su éxito lo demuestra. Y bueno, hablando con gente, con algunas personas de Cisco, que en mi compañía tenemos relación de muchos años y muy profunda, pues yo la verdad es que lo creo firmemente. Hacen unos estudios de qué va a ser el mercado en los próximos 5 años espectaculares. Y además mucha gente de Cisco, parte de su sueldo tiene que ver con que esas proyecciones se hagan bien. Así que también lo tendría en el radar. Pero lo que es más significativo es que Cisco ya tiene una línea completa de productos que se llaman Cisco IOX. Son productos de red, son routers, switches, pero que les han incorporado características de proceso y de memoria para desarrollar Internet de las cosas. Es decir, que estos van un poquito más adelantados, es decir, bueno, con un cierto truco, ¿no? Pero yo ya tengo infraestructura física que pongo a disposición del que quiera para que se desarrolle esto del fog computing y el Internet de las cosas. Y por último, que tampoco me parece poco interesante, aunque sea porque es una institución, la Comisión Europea, que con sus líneas de innovación lo que hace es generar, digamos, fuerza en determinadas líneas de investigación y de desarrollo. Ellos dicen que la red 5G pues va a depender de muchas cosas, entre ellas fog computing. Una que a mí me parece muy interesante es que son las redes definidas por software. Pues a lo mejor el desarrollo de fog computing también depende en cierto modo de que se empiece a utilizar masivamente las redes definidas por software como sistema más dinámico y digamos más automatizable. Bueno, como digo, entre otras muchas cosas, ponen fog computing, ponen el término como uno de los motores para desarrollar el 5G. Dicho eso, y unido a que la Comisión abre ahora mismo Horizonte 2020, que es el programa de investigación para los próximos años, va abriendo líneas, pues no es muy difícil pensar que en alguna de las líneas de Internet de las Cosas aparecerá como término clave fog computing. Por lo tanto, bueno, pues parece que esto tiene un soporte que es algo más de lo que decía al principio, de que solo parece que algo tiene que cambiar en la red, ¿no? Y bueno, pues con esto termino. ¿Alguna pregunta? Diría con lo que aparentemente plantea fog computing, ¿no? De fog plan. La pregunta es si, teniendo esto en cuenta, si usted cree que puede haber puntos de coincidencia o puntos opuestos, antagónicos, entre fog computing y SDN, si es que hay algo, ¿no? Que sí. se puede decir.
Yo te voy a decir una opinión personal, y no tiene por qué ser así, pero mi impresión es que las redes definidas por software pueden ser una herramienta muy potente para desarrollar al menos una parte de... ¿Serían una componente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Al final es lo mismo que pasa en cloud, ¿no? Cloud, hablamos de cloud, pero cloud por debajo tiene componentes muy claros de almacenamiento, de sistemas distribuidos, iba a decir delivery, bueno, de entrega de servicios, y son componentes, al final son componentes independientes. Yo creo que en este caso, a mi modo de ver, puede ser una herramienta y una herramienta muy potente para desarrollar esto. Te quería preguntar, siendo esto tan novedoso, ¿hay algún organismo de estos involucrados en estandarización, metidos ya en faena de normalizar esto del fog computing? Pues que yo sepa no. Que yo sepa no, porque es que en este tipo de cosas van un poco atrasados. Sí que te puedo decir que, por ejemplo, en el tema de ciudades inteligentes se está trabajando en una normativa ISO, y desde España, digamos a la par y contribuyendo a ISO, con una norma UNE, sí son las... Pero en FOG, que yo sepa, no se ha hecho nada. Yo creo que es un problema de que todavía las cosas van unos cuantos pasos más atrás. Pero bueno, eso seguro que Juanjo sabe unas cuantas cosas más que yo. Vamos a poner ahí una cosa de I2P en algún momento, o sea que... Sí. Pero ya digo, es interesante, sí que es, digo, es interesante para el máster, ya digo que se está trabajando desde ISO, pero también desde AENOR en España, en la normativa de normalización de ciudades inteligentes. Creo que se hacen distintos planos, en distintos aspectos, pero se está trabajando, bueno, no es lo mismo, pero algo hay. Bueno, primero, disculpadme porque es la primera vez que entro en contacto con el término fog computing. Te quería preguntar si se habla de algún tipo de tamaño en cuanto al número de dispositivos conectados. Me refiero a que entiendo que uno de los principales problemas que solucionan es el que no haya muchísimos dispositivos IP conectados a una misma red, ¿no? Por lo que has comentado. Entonces, ¿se habla de tamaños No es tanto... Fíjate, ese es el aspecto clave. Yo creo que no es tanto el número de dispositivos, sino la flexibilidad, es decir, esto que antes llamábamos las redes mesh, ¿no? La flexibilidad de componer una red, digamos, de forma dinámica, rápida y segura, en un entorno más o menos localizado. Digo esto porque, claro, para dispositivos que son fijos, como pueden ser sensores en una red eléctrica, pues bueno, pues no hay problema. Es un problema de escalabilidad, si quieres, física. Pero claro, cuando hablamos de que muchos dispositivos están conectados de forma inalámbrica y que hay una movilidad, pues el problema es que hay dispositivos que entran y salen de esos grupos y tienen que reconfigurarse en otro. Entonces, yo creo que no hay tanto problema en el número de dispositivos, digamos en general, porque sí que es verdad que hay un aspecto que se está poniendo de manifiesto ahora, que son las comunicaciones de bajo coste. Aquí en el máster ha habido una charla muy interesante sobre una tecnología que se llama LoRa, ¿no? Y eso sí que tiene que ver, en cierto modo, con el número de dispositivos, el tráfico de esos dispositivos, que sea de bajo coste, que sea inalámbrico. Pero ya digo, yo hasta ahora no he leído nada que indique que el número de dispositivos puede ser un problema. De hecho, yo creo que hasta ahora es lo único que se está, digamos, se está incorporando en la red de forma más natural. Bueno, pues es que los sistemas escalan hoy por hoy, bueno, escalan relativamente bien, ¿no? Los sistemas, me refiero a los sistemas físicos o los Big Data y todas estas cosas. Soportar la capacidad de cosas a tratar era el cloud, y lo que había que hacer era poner como una capa exterior o desplazar la capacidad de cómputo más cercana al sitio donde se produce la toma de datos. Bueno, como decía al principio, esto es una tendencia y depende de quién preguntes te dirá una cosa distinta. Voy a empezar por el final. Cuidado con las operadoras porque empiezan a darse cuenta de que el externalizar, antes pensaban que dejar
externalizar el tráfico, decirlo de alguna manera, que tuviera menos tráfico en sus redes podía ser un problema, es decir, menos negocio para mí. Pero es que ahora lo que se están dando cuenta, que a lo mejor el negocio está en aprovechar mejor sus anchos de banda. Y en decir, oye, si yo empiezo a aplicar estos términos de calidad de experiencia de usuario y donde tengo vendido un ancho de banda X, con la mitad el usuario está contentísimo, pues a lo mejor aprovecho mucho mejor mi red y económicamente me sale mejor. Digamos que eso es un aspecto. El tema del vídeo, pues sí, es importante, pero no todo es vídeo. Yo creo que lo que pasa aquí es que cada vez hay más, va a haber más información, digamos, importante, sensible, en algunos casos críticas, y he hablado, por ejemplo, de los sistemas de Smart Grid. Que haya una tendencia que diga, hombre, si saco todo el proceso de vídeo del cloud, pues mejor, pues seguramente sí, pero yo creo que no es el único motivo. Yo creo que ahí Cisco lo analizó con una mente abierta. Es que el tráfico, la verdad es que es una barbaridad lo que está creciendo. Entonces no es solo el proceso, es también, oye, ¿y por qué no hacemos gran parte del tráfico de vídeo dónde se va? Seguramente en las descargas. Entonces, ¿por qué no hacemos sistemas también peer-to-peer que no hagan pasar todo ese tráfico por la red, que se haga de forma más localizada? No sé, yo creo que ahí hay mucha opinión, pero como he dicho desde el principio, esto es un tema todavía muy novedoso y yo no sería capaz de asegurar cuál es el fin último, cuál es la razón última para intentar desarrollar todo esto. Yo no me atrevería tanto. Sí, Pablo. Sí, Miguel Ángel. Claro, yo para mí también este término es relativamente novedoso. Entonces, claro, me has puesto y es muy genérico, ¿no? Y siempre es distribuido. Son tres conceptos, ¿no? Son redes, Sí. es CPU y es datos, es el modelo. Entonces, la aplicación concreta de la línea esa de productos de Cisco se centra solo en hacer redes y optimizar el tráfico, o también entra a almacenamiento, porque ya en CPU supongo que no. Sí, los productos de Cisco lo que hacen básicamente, ya lo he contado, o sea, es el mismo router, los routers de última generación, los switches, la electrónica de red, digamos que la amplían con capacidades de proceso y de almacenamiento. Pero, digamos, no, proceso de aplicación. O sea, de hecho, lo que hacen es un sistema más o menos abierto para que tú puedas instalar distintos tipos de sistemas operativos, distintos tipos de aplicaciones y algunos aspectos de control específicos sobre el almacenamiento y el proceso. Pues va en esa línea. De todos modos, yo creo que todavía queda también mucho. O sea, yo creo que Cisco lo que hace ahora es hacer un avance para intentar tirar del carro. Es decir, a mi modo de ver, los productos tampoco son espectacularmente novedosos. Es casi poner el dispositivo de red y acoplarle al lado un ordenador con, bueno, alguna característica de control un poquito que también hacen, como digo, claro, como router que es, o como switch, o como el elemento que sea, lógicamente las funciones de control de red las tienen. Eso, pero las tienen, sí, pero es aparte, o sea, es añadido. Yo, cuando te iba a comentar esto, a mí me suena un poco a la computación entre pares, bastante. Yo creo que eso, y pasa lo mismo, sí, es una componente, pero a mí me gusta más el modelo este de micronubes, ¿no? Es decir, bueno, lo que tengo es una nube que a su vez está separada en nubes más pequeñas, más localizadas, que a su vez pueden llegar a hacer mini o micro redes con los dispositivos. Yo creo que es más ese el concepto. Digamos que las aplicaciones peer-to-peer serán una parte, pero no creo que sea tampoco ese el centro, ¿no? Es más... Pero no es en el sentido de que después localmente seguirán teniendo una forma también de árbol, sí, microcentralizado. seguramente.
Bueno, de hecho, digamos que en las transparencias se veía, ¿no? Esa estructura de árbol yo creo que se va a mantener sí o sí. Pero digamos que eso es lo que se pretende ir avanzando en controlar. Es decir, lo que se pretende es que solo llegue, digamos, a las clouds grandes aquello que es necesario realmente distribuir de forma universal, como queréis decirlo, ¿no? Mundial o algo parecido. Lo que decía es, hombre, si yo he puesto un caso muy concreto, el caso de una Smart Grid, es decir, si yo tengo una Smart Grid en mi ciudad, en mi pueblo, y tengo, no sé, 8.000 sensores, pero que solo los voy a utilizar de forma local, es que no tiene ningún sentido. ¿Para qué quiero mandarlos a una cloud si solo los voy a utilizar de forma local? O en el mejor de los casos, a lo mejor lo único que necesito llevar a otros sistemas son los agregados, o sea, ¿para qué quiero mandar una medida cuartoraria de 8.000 hogares a ningún sitio? Pero si es que eso, es que cuando se quiera utilizar será una vez en la vida porque alguien va a hacer un estudio, pero no tiene mucho sentido. Al final haces los agregados, divides la información, la cantidad total por 100 o por 1.000 y digamos que vas estructurando como un filtro, ¿no? Al final, ¿qué es lo que mando a la red? Pues lo que haga falta. ¿Pero pasaría por todos los nodos intermedios? Sí, claro. Sí, la estructura se veía muy bien. O sea, lo que se pretende hacer es, como decía Sergio, al final es un árbol, o sea, no. Muy bien, bueno, ya vamos a cortar las preguntas porque si no a Juanjo no le vamos a dar oportunidad. Bien, bueno, pues muchas gracias.